Hoy vamos a hablar del mensaje. Generalmente hablamos del mensajero. Hoy vamos a hablar del mensaje. ¿Amén? Que tenemos del mensaje cristiano, de la predicación, de lo que nosotros tenemos que llevar, de lo que Dios nos ha dejado. ¿Estás? ¿Se escucha bien? En el libro de Mateo, haciendo un pequeño repaso, capítulo 13, versículo 22, en una porción de la parábola del sembrador, hay 4 formas de comportarse la semilla, y una es esta, hablando del peligro de la avaricia, de la codicia, del afán, de la ansiedad y de la envidia. Y el gran perjudicado en un llamado, siempre hablando de un llamado, es la palabra. ¿Amén? En Mateo 13, 22, el Señor Jesucristo, ¿lo encontraste? El Señor Jesucristo, explicando la parábola del sembrador, dice así, leemos en el nombre de Jesús: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Amén? Esta puede ser, como decíamos, una respuesta a por qué nosotros no tenemos fruto, ¿no? El cristiano, no vamos a tocar el tema de la avaricia, pero el cristiano es una persona, es un hombre, una mujer, que en algún momento de su vida tiene un llamado. No importa si ha nacido en una iglesia. Tiene un llamado al evangelio, un despertar. Y pasa a tener conciencia de su relación con Dios y de lo que Dios le manda. El Señor Jesucristo a la iglesia le dejó una sola misión, y es predicar el evangelio. No en vano la iglesia universal, la iglesia, sobre todo la universal, la iglesia universal se ha dedicado a lo material. No es casualidad que la iglesia se haya desenfocado de la única misión que tenía. No es fácil aclarar la mente, yo creo que lo vivimos nosotros continuamente en la vida diaria. No es fácil concentrarse, estar concentrado. No es fácil estar concentrado en una conversación, no es fácil estar concentrado el alumno en el aula, tomando todo lo que dice el profesor, la maestra. No es fácil estar concentrado en la lectura de un libro o de una lectura de otro tipo. No es fácil estar concentrado hasta en una película, donde uno está preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? Al hombre le cuesta mucho ser objetivo. Y mucho más difícil es concentrarse en las cosas de Dios, o sea, enfocarse. Tener una sola dirección y un objetivo claro. No dispersarse. ¿Sí? Es difícil. Son muchas las tinieblas del hombre, es una persona compleja, son muchos los espíritus, es mucha la batalla, hay corazones engañosos, hay múltiples factores que hacen que nosotros no mantengamos la concentración. De hecho, hay estudios que dicen que la persona mantiene la concentración más o menos 40-45 minutos y después se desengancha. No sé si lo vivís vos. Por ahí te pasa con el estudio, ¿no? Lees una hoja y decís, no la leí. O sea, tuve 15 minutos acá, pero no sé lo que dice. Al final volvés a empezar y ahí te das cuenta que nunca la leíste. Nosotros, y en eso tenemos que ser muy metódicos, somos llamados a cumplir una sola tarea. La iglesia tiene que predicar el evangelio, llevar un mensaje. Llevar un mensaje que recibe de Dios. En una palabra que Dios le enseña, le habla, le muestra, le revela de miles de maneras, en la diversidad de la heterogeneidad nuestra, todos distintos. El Señor se toma el trabajo de comunicarse con cada uno de nosotros, hacernos entender con nuestro lenguaje, con nuestra cultura, nuestro nivel, su intención. Por eso entiende tanto, pasaba en la Biblia, el siervo, el hombre que estaba en el campo, entendía tanto como el gran sacerdote o el escriba, que tenía erudición y era una persona estudiada. Y nosotros, y la iglesia es el escenario que Dios ha elegido en los últimos tiempos, después de la resurrección de Jesucristo, para depositar su mensaje. Antes, Dios le hablaba, primero Dios llama a Abraham
hacemos un poquito de historia, Dios llama a Abraham y Abraham es solamente una persona que tiene una promesa y él vive una relación con Dios, pero Abraham no tenía un ministerio, él no tenía que edificar una iglesia, no tenía que anunciar a sus vecinos, contarles lo que Dios le había mostrado, no tenía la misión de llevar, de pregonar, de anunciar, de comentar, de extender la voz de Dios. Él solamente vivía una relación personal porque era un ejemplo de fe y la relación de fe es personal. Amén. Y él tenía un desafío que dependía de un milagro, porque tenía que recibir un hijo de una mujer estéril, siendo él muy mayor, y solamente la fe, algo imposible para lo natural, solamente la fe podía hacer esa obra. Y Abraham no tenía que armar una iglesia, no tenía que armar un pueblo, Dios se relaciona con él. A partir de Moisés, Dios deposita su palabra en un pueblo. Dios nunca fue disperso. Dios siempre se concentró. Agarró un pueblo, eligió un pueblo, hizo nacer un pueblo específicamente del seno de Sara, a partir del hijo de la promesa, que era Isaac, algo muy, muy pensado, muy elaborado, muy organizado y ordenado. Y depositó su palabra ahí y envió a este pueblo a mantener el testimonio y a conservar la voz que él le hablaba a los profetas, a los sacerdotes, a los siervos que levantaba, sean jueces, reyes, David y demás. Después de ese orden, después de Israel, porque Dios no se le reveló a los mayas, porque vieron que el 2012 no fue el fin del mundo, no sé si estaban ahí, no se le reveló a los incas ni a los diaguitas, se le reveló a Israel. Eligió armó un continente, un contenedor, y ahí derramó el agua pura. Luego ese contenedor en la iglesia, ese continente somos nosotros. Y Dios ahora deposita su palabra en la iglesia. Amén. Que son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo y reconocido su muerte en la cruz y resurrección. Amén. Y bueno, la iglesia es la única voz y el único escenario donde Dios va a volcar esta agua de vida. No hay otro lugar, no hay otra fuente, no hay otro continente, no hay otro contenedor, no hay otro recipiente. Es la iglesia. Amén. Entonces el enemigo la desenfoca a la iglesia y desenfoca a las personas. La iglesia a nivel mundial, al principio empezó muy bien con esto, estaba enfocada, solamente predicaba la palabra. Después se fue perdiendo. Unos se dedican a la filantropía, hacia los pobres, que no está mal, pero no era el objetivo. ¿Sí? Porque si vos tenés un empleado y lo contratás y lo mandás a barrer y cuando venís limpió los vidrios, eso no era lo que le habías pedido. Aunque los vidrios hubiera sido necesario limpiarlo, él tenía que barrer. Ahora, barrido no está, tenemos los vidrios limpios, pero con los vidrios limpios no barremos el piso. ¿Cómo cuesta enfocarse, no? Y el diablo, que es un divino, para hacernos perder tiempo, porque él también está muy perdido, muy disperso, él fue el primero que perdió el objetivo, nos ahoga con algo muy fácil y sencillo, que es el tema material. Es fácil. El tipo, la verdad que le hace fácil. Lo complicado somos nosotros. Entonces la iglesia se concentra en miles de cosas, en construir un templo, en comprar un terreno, que no está mal. No está mal si tenés hecho lo otro. Porque la iglesia primitiva no construye templos. Y todos queremos ser la iglesia de hecho, pero si queremos ser la iglesia de hecho, vendamos templo. Porque todo eso indica esfuerzo, sacrificio y estar pensando en algo y no se puede hacer dos cosas a la vez. ¿O sí? La iglesia católica se dedica a los pobres, y en fin, y la mayoría se dedica al tema del dinero. ¿Qué hace eso? ¿Hay un crimen en eso? Sí, hay un crimen y el asesinado es el mensaje. El muerto es el mensaje. Porque la persona que está pensando en lo material, vos sabés cómo es, cómo va a ser, cómo va a conseguir, involucra a la gente en esa vorágine de lograr algo, lo hemos vivido en la vida privada, te absorbe. Está bien trabajar y obviamente y estar absorto en nuestras ocupaciones, porque hay un mandamiento de trabajar y de ocuparnos de lo nuestro. Pero después del llamado no es lo único que debemos atender. Y bueno, y ahí está, este crimen se llama mensaje. La gente se va empobreciendo,
la iglesia se va universal, la iglesia a nivel mundial se va empobreciendo, va perdiendo valor, va perdiendo honor, va perdiendo justicia, va perdiendo contenido. La vida del hombre cada día es más compleja. Fundamentalmente Dios la quiere consolar a la persona, pero necesita muchos argumentos y mucho conocimiento. Una iglesia preparada. Porque la consolación no alcanza con decir Dios te ama. Hay que tener palabra, hay que tener discernimiento, inteligencia espiritual, sabiduría y todo fundado en la Escritura. Para que se pueda ir sanando la persona, porque lo único que te sana es la palabra de Dios, restaurando y encontrando su lugar en Cristo. Fundándose sobre la roca, porque no hay otra roca que el verbo. El sacrificio que la iglesia hace, cuando se desenfoca de la Biblia, es el mensaje. Probablemente nadie vaya al velorio del mensaje, pero te puedo garantizar que es lo que más le duele a Dios y lo que más festeja al diablo. Porque no teniendo mensaje, no hay verbo. La gente no se salva, el diablo cosecha suena un versito, mansalva, llena los contenedores de almas perdidas, la gente se pierde, ¿viste lo que cuesta enderezarse? ¿O no? Con mucha predicación y con mucha palabra, lo que cuesta, ¿te imaginas donde no hay palabra? Pero no es que donde no hay palabra la gente no hace nada, donde no hay palabra la gente está ocupadísima. ¿En qué? En lo terrenal. Utópicamente en lo que va a perecer. Porque, ¿viste? ¿No? Está súper ocupada, como si fuera un objetivo para Dios, en aquello que es temporal. Y que no añade gloria a tu currículum de salvación, porque no te van a contar a vos, como nota aprobatoria, en gloria, no te van a contar la obra material, te van a contar el fruto del Espíritu. Entonces, yo no voy a poder decir, mira, Señor, hice este templo, porque el Señor me va a decir, no te conozco. Pero hiciste este. Es la lucha de siempre. Pero el diablo necesita una iglesia muda, como quieras, mensaje psicológico, moralista, ético, gente que no tenga el espíritu de la profecía, gente que te hable y en vez de darte calor, presencia, te dé frío, necesites una campera. No me hables más porque ya no sé qué ponerme. A ver que te habla, más frío te da. Que te habla obviedades, lógica, la teología de la lógica, es decir, 2 más 2, 4, obvio. Que no tiene misterio, que no tiene secreto, que no tiene revelación, básicamente que no tiene mensaje. Gente que habla y vos decís que no me dejó nada. Bueno, nosotros somos la iglesia y tenemos que responder a eso y respondemos, ¿no? Tratamos de responder. Y tenemos que saberlo. Jesucristo te llamó al Evangelio, te dio una iglesia, te dio una congregación, ahí Dios derrama su palabra. Es un pecado perderse el mensaje, siendo el único escenario, la iglesia, como antes fue Israel, donde Dios va a derramar ese mensaje. Amén. Donde va a hacer oír su voz y después te dice, bueno, ahora andá y decí lo que oíste. Amén. Es un pecado, ¿no? Y sí, entonces la avaricia, la envidia, la codicia, estar involucrado no en el trabajo, porque una cosa es trabajar y otra cosa es ser envidioso, codicioso y avaro, son cosas distintas. Una cosa es ser buen administrador y otra cosa es ser angurriento. ¿No? Una cosa es pedir y hasta pedir prosperidad y avanzar con lo que Dios te da, y otra cosa es dedicarle todas las fuerzas únicamente a lo material, son cosas distintas. Bueno, lamentablemente, como está escrito, el afán de la vida, el engaño de las riquezas, porque es un engaño, ahoga la palabra. Entonces, materialmente la persona, la iglesia puede estar muy enfocada, con mucho logro, como vamos a ver la iglesia de la Odisea, pero la realidad de todo esto es que es pobre en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces aparece un alma, vos te encontrás un alma en la vida, en la calle, en el trabajo, te cuentas un problema y vos, ¿qué le vas a decir? Construimos un templo. Hay que juntar ropa. O sea,
que no son cosas que estén mal hechas cuando la iglesia cumple el objetivo, ¿no? Amén. Pero lo hace como algo tangencial, no como algo central, como un objetivo de vida. Bueno, entonces, algunos pueden estar en este trato, otros pueden no verlo. El tema es que la iglesia no esté involucrada. La iglesia tiene que dedicarse a la palabra, a la oración y a la adoración. Porque los sacerdotes en Israel no tenían ferretería, almacén, despensa, supermercado. ¿Los sacerdotes a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? Al sacerdocio. Mirá, vos decís, no vos. Y era un honor. Solamente una tribu de 12, que es menos del 10% de la población, desde el punto de vista no de censo, sino numérico, 12, uno de 12 es menos del 10% del grupo, estaba dedicado al sacerdocio y debías nacer de esa tribu. No se podía convertir. Vos, si eras de la tribu de Judá, por ejemplo, aún siendo judío, o eras de otras de las 12 tribus, no podías ser levita, no podías ser sacerdote, porque para ser sacerdote tenías que nacer sacerdote. No te podían adoptar, no podías cambiarte el apellido. En el Evangelio todos tenemos el derecho y la concesión de ejercer el sacerdocio, y hay, digamos, una sola tribu acá adentro. La tribu de los sacerdotes del Nuevo Pacto. Amén. Así que es un pecado que nosotros ahoguemos la palabra, que se haga infructuosa, por el afán de la riqueza como si lo hiciéramos ricos. En este país, te digo, la estructura impositiva y de mercado de este país no da para hacerse rico. Para hacerse rico tenés que hacer algo marginante, no voy a andar pensando que podés vender si querés tener guita. Es así. Pero no te deja crecer. Es muy difícil, prácticamente imposible. ¿Sí? Y no es una buena noticia, pero es así. Entonces, cuando está escrito, lindo, Jesús dijo, hay siembra entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, adora la palabra y se hace infructuosa. Entonces no importa cuánto Dios le dé, porque por más que Dios le dé, la persona no va a tener fruto, porque está enfocada en lo terrenal. ¿Sí? Es una lástima porque la voz de Dios era algo muy anhelado en el pasado, y que Dios te hable era tan precioso que la Biblia está llena de registros de personas que Dios le habló. No hay ninguno que Dios no le habló. Y hoy se desecha eso. No se tiene ese valor de decir que me hable Dios. ¿No? Yo puedo hacer una construcción, puedo levantar una pared y puedo tener una satisfacción. Pero cuando Dios me habla, no voy a tener comparación. O sea, oír su voz, entenderlo, saber oírlo, que me dé algo para dar. Es más que una pared, más que una puerta, más que un auto. Después ver cómo esa palabra en otra persona genera un efecto para bien, lo acerca a Dios y lo sana, y no tiene precio. Entonces, es así. Lamentablemente se está perdiendo el mensaje, que es el crimen de la iglesia, ¿no? Y nosotros estamos acá hace mucho tiempo trabajando, y de hecho lo hacemos para que eso no pase. Y gracias a Dios nos pasa lo que no le pasaba a ellos. Amén. Nosotros hemos leído, para seguir con la introducción, que en Hechos 6 lo que crecía era la palabra. Hoy te preguntan cuánta gente hay en tu iglesia, es muy común la religión que diga cuántos son, no cuánta palabra tienen. Amén. Amén. Y eso es una mentira del diablo. Primero porque vos, por más pastor que seas, no podés llamar a la gente. A la gente la tiene que llamar Dios. Amén. Y en Hechos 6-7, a contrapelo, digamos, de lo que enseña la religión, la que tiene que crecer en medio nuestro es la palabra. Para que se multiplique el número de discípulos, no de gente. Y no es lo mismo tener gente que tener discípulos. No es lo mismo tener alumnos que tener egresados. Amén.
Entonces, este es el proceso. 6:7, Hechos. ¿Y crecía quién? Ni siquiera la iglesia dice que crecía. ¿Quién crecía? La palabra. La gente, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, se dedicaba a la palabra y a la oración. Entonces, ¿qué pasaba con la palabra? Crecía. ¿Qué significa esto? La gente, los hermanos, toda la congregación, cada vez tenía más entendimiento, más herramientas para llevar la salvación al corazón de los oyentes. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál era la consecuencia de que la palabra del Señor creciera en los corazones de los oyentes? Bueno, que el número, no de la gente, de los discípulos, que no es lo mismo, de los que se dejaban enseñar, de los que venían y decían, yo quiero un ministerio, discipulame, quiero enseñarme que quiero ir. ¿Qué pasaba? Ni siquiera crecía. Los discípulos tampoco se sumaban, se multiplicaban. Y el diablo esto no lo quiere oír. El diablo dice, no, me voy un culto a la tarde porque esto no lo quiero oír. ¿Me entendés? Ni siquiera se sumaba. Y es preferible tener un discípulo y no 100 oyentes. Y no me refiero a la oportunidad que Dios le da a las almas, sino me refiero a la efectividad de la iglesia. Amén. O fíjate que Jesús reunió 12 discípulos. No juntó 12 personas. Amén. Pero no hay discipulado donde no hay mensaje. Entonces, dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Colosenses, ¿cuál era el objetivo Colosenses 3:16? ¿Cuál era el objetivo de la iglesia de aquellos días? Acá vamos a leer Colosenses 3:16. Dice, Pablo le transmite a los hermanos de Colosas el sentir como la premisa de la época, ¿no? ¿Estás acá? Amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo es el espíritu de la profecía. Porque cuando habla de Cristo está hablando de Jesús resucitado. ¿Estás acá? No dice la ley ni la letra. No sé si tenés ojos para ver, corazón. Dice el espíritu de la profecía. El discernimiento, la inteligencia espiritual, el conocimiento, la sabiduría y el mensaje. Eso que vos podés decir, fruto de que el Espíritu Santo te permite ver y interpretar la Escritura para que otros puedan encontrar luz en esas palabras que no son la letra. La letra es el contenedor, pero el Espíritu de la profecía está en el continente. ¿Amén? ¿Sí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No pequeños, sino en abundancia, no en pequeña proporción, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y después dice, respecto del culto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro, donde esté la palabra y donde esté la revelación, el espíritu de la profecía y la gente crezca en el discernimiento y cada vez sea más grande la comprensión del mensaje, todos los himnos y los cánticos van a ser espirituales, porque no vas a poder escribir algo fuera de doctrina. Este era el objetivo, una iglesia rica en ¿qué? En palabra. ¿Rica en qué? En mensaje. Una iglesia a la cual Dios podía mandar cualquier persona, porque lo que esa persona pregunte, la iglesia se le iba a saber responder. Porque están todas las respuestas en Dios. El tema es si nosotros hemos crecido lo suficiente para que todas esas respuestas que están en Dios estén en nosotros. Porque Dios está, pero Dios habla a través de la iglesia. ¿No? Entonces hay que ver si están en nosotros, porque le hemos dedicado el tiempo al mensaje, al espíritu de la profecía, y nos hemos encontrado siempre involucrados en querer tener cada día más el contenido de esta voz que en su momento causaba mucha envidia, saber que Dios le había hablado a otro y a vos no te había hablado. ¿Amén? Ni siquiera sano, no hay envidia sana. ¿Viste? Cuando dice, tengo envidia sana. No, vos tenés un demonio que se hace bueno. Un demonio que se hace bueno, se hace simpático, pero la envidia no es sana ni ahí. ¿Sí? Es como si
En la época del Holocausto algún judío decía, encontré un nazi bueno. No había nazi bueno, eran todos mal. ¿Ah? O sea, no hay demonio bueno, ideas buenas, envidia sana. Te lo digo con envidia sana. La iglesia, en Apocalipsis, la Biblia habla de 7 iglesias. El número 7 para Dios es plenitud de tiempo. 7 es plenitud, igual que 3. Porque 3 es número de Dios. Y la plenitud, es muy interesante hablar del 7 por arriba, así. 7 es el número de Dios, la plenitud debajo del sol. Porque 7 es 4 más 3. Y hay todo un estudio sobre numerología en la Biblia que no tiene nada que ver con cartomancia o numeromancia, todo esto, ¿no? 3 más 4 es 3, número de Dios, 3 personas, un Dios, unidad, y 4 es el número de la creación, 4 puntos cardinales y demás. 4 y 3, 7, plenitud debajo de la tierra. No hay un número que exprese, los números también son proféticos en la Biblia. No está para que vos, viste, digas, ay, soñé con el 7, lo voy a jugar a la cabeza. Son proféticos. Son proféticos, pero no de lo que va a salir mañana. Entonces las 7 iglesias indicaban plenitud de tiempos. El judío, el hebreo, el israelita hablaba con razón, de los tiempos y los postreros tiempos, porque se divide la palabra profética en los días antes del Mesías y después del Mesías. Nosotros estamos en los postreros tiempos. ¿Sí? Estas 7 iglesias indicaban 7 tiempos que iban a venir sobre la tierra, de iglesias que ya han pasado. Si vos estudiás un poco de historia de la iglesia, si sabes algo de eclesiología, vas a encontrar la semejanza abrumadora. Y la última iglesia es la iglesia de Laodicea. Laodice era una mujer, era la mujer de un tribuno romano, que este hombre, un gobernador, perdón, le hizo la ciudad en honor a ella, ¿no? Ahí había una fuente de colirio, por eso le dice, unge tus ojos con colirio para que veas, era una ciudad termal. ¿Te ubicás? Copahue, Cabiahue, ¿estás acá? Villalonga, ¿sí? Santiago del Estero, ¿sí? Las termas. Y bueno, dice la historia que la mujer le agradeció la ciudad envenenándolo. Esto ya lo he contado, pero bueno, hay muchas formas de ser agradecido. Por las dudas, vos a partir de hoy dale un poquito al gato y después cena. Qué bueno que está el papá con el gato, ¿no? Cuidado. ¿Sí? Ah, ya lo estás haciendo. Bueno. Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de Laodicea era una iglesia en Turquía, una iglesia existente, real, a la cual el apóstol Juan, por revelación del Espíritu a través del ángel, le envía una carta, que es una carta profética y tipológica, de una iglesia que en ese momento vivía las características de la iglesia de los últimos tiempos, que nos toca a nosotros, porque este tiempo es el último tiempo de la iglesia. Amén. Antes del arrebatamiento. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros estamos proféticamente dentro de la iglesia de Laodicea. En la iglesia de Laodicea hay 2 congregaciones, ahora vamos a ver. El mensaje de Laodicea lo leemos todo, 3:14 dice así. Escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? No era un ángel, no era un espíritu, no era un espíritu ministrador, era el mensajero. Escríbele al pastor. El mensajero, la palabra ángel, puede estar usada según el contexto que refuerza el significado, sustancia el significado, puede ser ángel, criatura celestial, espíritu ministrador, o mensajero, pastor, encargado, el responsable de lo que pasa en una congregación. Porque si cuando a vos te dan en una empresa para cuidar un pañuelo, ¿sí? No tiene nada que ver con un pañuelo, ¿me entendés? Que es un galpón, donde hay una hormigonera y una pala, y tenés una responsabilidad sobre una hormigonera, imaginás lo que es que te den almas. Que son un poquito más que la hormigonera. ¿No? Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, que era Jesús, el testigo fiel y verdadero, porque va a ser testigo en juicio en contra de los que no quisieron. ¿Amén? Aunque es abogado defensor también. El principio de la creación de Dios dice esto.
la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense eso, Job, tú dices, eso lo decís vos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, o sea, ignoras completamente que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sé si alguien quiere agregar algo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, que es café, ¿amén? Como dice Pedro. Y vestiduras blancas para vestirse, las acciones justas de los santos, el lino emblanquecido. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de la gloria de Dios. Amén. El que tiene oído para oír, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias del tiempo de la Odisea. Bueno, repasando un poco, te digo, hay dos congregaciones acá. Está la que abre la puerta, porque siempre en Israel estuvo el pueblo, la masa y el remanente. En días de Elías también. Elías pensaba que todos se habían ido tras Baal, siguiendo la política de Jezabel. Sin embargo, el Señor le dice, hay 7.000. Tengo una congregación en Israel de 7.000 personas, vos serías la 7.001, o sea que no estás solo, corazón, que no doblaron su rodilla delante de Baal. O sea, había un remanente. Y bueno, la Biblia dice que aunque Israel sea como la arena del mar y como las estrellas del cielo en plenitud, tan solo el remanente será salvo. Amén. Esto pasa en el equipo de fútbol también. Hay 25 jugadores, pero juegan 11. O sea, hay un resto que juega y hay un resto que no juega. Acá en la iglesia, la segunda congregación es la que abre la puerta. Lamentablemente la iglesia de la Odisea ha usado esta palabra para en las campañas ir predicando a los gentiles, diciéndole que abra la puerta, yo entraré a él, y era como faltaba que el ángel le diga, es para ustedes, ¿sí? Amén. El que abre la puerta, versículo 20, porque dice aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué hace? Y llama. Si alguno oye mi voz, mirá cómo será esta época de amarga, que dice, si alguno, como diciendo, no sé, ojalá encontremos 2 o 3. Amén. Sí, cuando vos decís, ¿habrá alguno? Es porque hay muy pocos. Amén. Que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este va a ser el que venciere. Amén. Versículo 21. Y a este le van a dar, bueno, el premio de la salvación de la vida eterna. ¿Está? Amén. ¿Por qué nos sentamos con Cristo en su trono? No es que tiene, no es un chiste lo que te voy a decir, no es que tiene un trono tan grande que no podemos sentar todos, tiene un banco, no tiene un banco. Lo que está diciendo, nosotros somos un cuerpo donde Él está, nosotros estamos. Amén. Amén. La otra iglesia no aprobó. Era un grupo frío, tibio, que todos tenemos la experiencia del agua tibia, ¿no? De hecho, te hace vomitar. Era un grupo, no lo vamos a hacer una exégesis de esto, pero por arriba te digo, era un grupo que ni tibio, porque el frío se puede calentar. El tibio no va a ser nunca ni frío ni caliente porque está convencido que está en la temperatura justa. ¿No? Yo estoy bien. Y no. Te vomitaré de mi boca. ¿Vos te imaginás que estás buscando un obrero y viene el tipo y te dice, mire, yo acepto el trabajo, pero le quiero aclarar algo, soy tibio. A ver, usted me va a mandar y yo voy a ir. Pero voy a ir en mi tiempo, voy a ir tranqui, porque veo lo de la CB y todo esto. Yo voy a ir. Pero
no me apure ni se vuelva loco. ¿Y vos qué le decís? ¿Venga mañana a las 8 o yo lo llamo? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Eh? Yo te llamo. Es uno que te ayuda a pintar, que diga, mira, a mí, yo una pared por día. Yo te llamo. Bueno, esta iglesia, de todos modos, aún con esto, con este pecado de no estar encendida, porque si vos no estás encendido no funciona, decía que era rica. ¿Dónde? En lo material. Y que se había enriquecido. Es como la iglesia de hoy, no estamos en las catacumbas, tenemos un montón de elementos, vivimos en una sociedad como nunca conoció el mundo la tecnología, tenemos un montón de elementos que hacen a nuestro confort, y se puede decir que somos la mejor civilización en términos de confort. Como persona, estamos yendo a ser la peor. Porque teniendo todo, tenemos más exigencia que aquellos que no tuvieron nada. ¿Sí? Esta es una iglesia que se consideraba rica, no tenía necesidad de nada, tenía todo lo que le ofrece la tecnología y la ciencia, pero no sabía, dice, y esto es muy feo para una iglesia que sea ignorante. Imaginá un médico que vos vas y le decís, doctor, me duele acá. A ver, no, mirá, ¿querés que te sea sincero? Vos debés tener un problema de vesícula. Sí, yo no estudié, no lo estudié. ¿Cómo no? No, te soy franco, no estudié el tema, no estudié la vesícula. Pero te derivo, ¿eh? ¿Cómo te sentirías vos? Falta que te diga, ¿quiere que lo revise de otro lado? No. Capaz que tampoco lo estudió. Amén. Respondemos a ser enviados por Dios, por eso tenemos esta responsabilidad. Amén. Y bueno, no sabía, era una iglesia ignorante, era una iglesia desventurada, o sea, no tenía objetivos, ni tenía futuro, no tenía esperanza de parte de Dios, porque era ignorante, y el ignorante, el nulo, no sabe qué hacer. Se levanta la mañana y dice, ¿qué puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar? Y pues, si soy piloto de avión, no, dice, pero debo tener campera de cuero, no tengo. ¿Y si corro bicicleta? Pero las bicicletas son caras. ¿Y si soy cocinero? Pero los cocineros no están la noche en la casa, no me va a salir. Ya sé, voy a ser maestra. Soy capaz que da, viste, cuando alguien no sabe, está en esta desventura de no saber qué sigue y cómo hacer. Miserable. Una cosa es que te tengan misericordia, otra cosa es ser miserable, tan pobre, que no tener ningún recurso, ¿sí? Pobre, porque aparte de miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas condiciones espirituales. Dios le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, la fe. La justicia de la fe, las vestiduras blancas, y que unja sus ojos, una figura, busque remedio para la sanidad de sus ojos. Que para nosotros es, Señor, sana mis ojos, abre mis ojos. Acá está el contraste. La iglesia se creía sin necesidad, y Dios le da una lista, en realidad, lo peor. Aquel que pensaba que no necesitaba nada, no tenía nada. ¿No? Producto del orgullo y la soberbia. ¿Cómo hubiera sido un culto acá? ¿No? ¿Esta iglesia hubiera servido a su generación? No la sirvió, no la sirve. Amén. Esto es así, este es el costo de dejar que lo material nos coma. Y esto lo vimos en varios cultos antes. ¿Sí? No es nuevo que Dios le hable al hombre. Siempre habló Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos, capítulo 1. Siempre habló Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos habla, cuidar el mensaje. Amén. Todos tenemos que ser usados por Dios. Son muchas las almas. Y nosotros tenemos que saber que la única palabra que le va a ayudar a la otra persona es la palabra de Dios. Y nosotros, la iglesia, sobre todo esta, la de los últimos tiempos, los últimos de los últimos,
Tenemos todo. Amén, gloria a Dios. Tenemos el diario del lunes, porque la profecía ya se terminó y ahora lo que queda es la interpretación, la revelación y el anuncio. Amén. Piensen en otra época, nuestros hermanos tenían muy poco. Inclusive la iglesia del libro de Hechos no tenía Biblia. La iglesia del libro de Hechos no tenía, primero que no era fácil tener un libro, había pergaminos. Pablo dice, tráiganme los pergaminos cuando me vengan a ver. Y cada libro era un pergamino y los pergaminos eran del Antiguo Testamento. No todo el mundo leía. Si vos vivías en Grecia y te traían Isaías en hebreo, te mataban. Y sin embargo esa iglesia, que no tenía la letra para leer todos los días, fue una iglesia rica en la palabra, rica en mensaje, con un avivamiento y un fruto tan grande. Nosotros tenemos todo y esa aumenta nuestra responsabilidad. Toda la profecía es cerrada. Toda. Podemos ir a Apocalipsis y ver una referencia y terminar en Génesis, y entre Apocalipsis y Génesis tenemos ¿cuántos miles de años de diferencia? No podemos sacrificar el mensaje porque el mensaje es el gran tesoro. Es lo que cada día tenemos que tener con más riqueza, en más abundancia, en plenitud, brillando en nosotros, para estar listos ante una emergencia. Alguien que necesite una palabra, que sea una palabra de Cristo, no una letra muerta o nuestra opinión. Pablo decía, hablando del mensaje cristiano, no nos predicamos a nosotros mismos. Podemos dar un ejemplo, pero nosotros no somos el mensaje. Amén. ¿Es fácil darse cuenta de eso? No. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Amén? Qué resumen, ¿no? Yo siempre digo, soy de Hebreos, ¿no? Qué bárbaro lo que este cristiano escribió en 2 renglones, ¿no? Dios habló muchas veces, y sí, que se tiene registro, primero que le habla a Abel y a Caín. Amén. A Adán. Que Dios hable. Muchos no oyen la voz de Dios porque quieren oírla. Quieren recibir lo que quieren oír, no lo que Dios tiene para decir. El Dios Todopoderoso hablando de la débil criatura. El salmista decía que es el hombre para que te acuerdes de él. Ese misterio de que vos estés y te pasa en tu auto, en tu casa y sientas y recibas un mensaje, se le dice la voz, puede ser una voz audible o una claridad de un pensamiento y vos digas, ¿qué palabra me dio el Señor? Que el Espíritu de Dios te comunique algo del corazón de Dios. Porque no te da algo de la biblioteca de Dios, te da algo de su intimidad. Para que vos después vengas y lo transmitas. No era una cosa menor. Habló, dice Hebreos, muchas veces, muchas, y de muchas maneras. De muchas maneras porque hasta habló con la creación, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, las cosas hechas. Figuras, te habla con el fuego, te habla con la piedra, te habla con el sol, y todo eso tiene un contenido. Y Dios habló y habló y habló y habló y habló, y habló y habló y se cansó de hablar, y el hombre moderno no sabe qué decir de Dios. ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Esa es nuestra responsabilidad. La iglesia recibió esto. Israel oía la voz de Dios y los profetas hablaban. Dice, de muchas maneras, a los padres, siempre por un profeta. El orden de Dios. Dios es orgánico. No le va a decir al pie lo que tiene que hacer la cabeza. Le va a decir a la cabeza lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y habló y después eligió la iglesia. Y ahora acá se cumple la palabra de Moisés. Ahora seamos todos profetas. Gloria a Dios. Amén. Y este mensaje que Dios le deja a la iglesia es su voz, el sentir de su corazón. Amén.
Y Dios te habla para que vos vayas y lo digas. Si en el medio se ahoga ese mensaje, y bueno, seremos juzgados por eso. No es poca cosa. Amén. La iglesia recibió este mandato. Esto que era un lujo, porque los profetas no eran muchos. Esto que era algo maravilloso, que era de pocos, como el salmista, como Job, como José, como Moisés, de algunos más en los días de Eliseo y de Elías. Amén. De algunos más, pero siempre de pocos. Cuando aparece la iglesia, pasa a ser de todos. Y antes Dios se comunicó con pocos y ahora no se puede comunicar con muchos. ¿O no es así? Porque el hombre de hoy está ahogado por el afán, la ansiedad y la envidia. Y no tiene mensaje. ¿Cuántas cosas tiene la iglesia que no son el contenido de lo que Dios quiere transmitir? Bueno, eso no nos debe pasar a nosotros. De muchas maneras, los padres siempre se toman como los padres de la nación, ¿no? A los profetas. Y en los postreros días, la profecía cumplida. La mayor revelación del Padre, el anhelo del Padre. ¿Cómo debe haber disfrutado el Padre de ver al Hijo caminando por la Palestina? Porque ahora sí que podría decir, he aquí mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Este sí que dice lo que yo quiero, hace lo que quiero, se para cuando se tiene que parar y por fin dejé de renegar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¡Qué satisfacción! Aleluya, gloria a Dios. Y el Hijo, aleluya, gracias, diciendo, aquí como en el rollo del libro está escrito de mí, vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agrada. Holocausto y expiaciones no quisiste. Entonces me preparaste por. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esa iglesia, eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros ahora seamos ese cuerpo. Amén. ¿Cómo renegamos cuando alguien dice lo que no dijimos, no? ¿Sí o no? Amén. ¿No? ¿O sí? ¿Y qué satisfacción cuando viene alguien y te dice, mira, me dijeron esto y esto? ¿Sí? ¿Está bien? Es así. ¿Fue lo que yo te mandé a decir, o lo que te dije, o lo que te dije que me digas? ¿Cuánta palabra? Dios habla y habla y habla y habla y habla y habla, y nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Y el diablo no quiere ese mensaje. El diablo no quiere la voz de Dios en medio de la sociedad. No quiere la luz, no quiere a Cristo en medio de la sociedad. No quiere la palabra de Dios, quiere cualquier otra distracción, menos la palabra de Dios. No quiere que vos seas una persona que tenga mensaje. No quiere que seas un árbol de fruto del cual otro puede venir a comer y saciar su necesidad. No quiere que seas una fuente de agua viva donde otro pueda saciar su sed. Quiere que seas un desierto y ojalá tengas otro fruto, otro, el que contamina al hombre. Y que alguien llegue a vos y se cierre su corazón y nunca más quiera buscar a Dios porque se encontró con un embajador que no tenía embajada. Entonces nuestro objetivo y lo que más tenemos que trabajar nosotros es esto, cuidar el mensaje, como la perla de gran precio. Esto es lo que me dio el Padre para enviar. Yo soy el que el que lo lleva, lo envía a través mío. Y como decía un predicador, yo soy el mensajero, solamente te puedo decir carta de Dios para vos. Amén. Amén. ¿Qué es una iglesia si no tiene mensaje? ¿Qué es? ¿El rocker? ¿Qué es? Una iglesia pobre de la palabra. Corta. Escasa. Que no puede profundizar. Que da vuelta ahí en lo básico, en lo elemental, y siempre está diciendo Cristo te ama, Dios te quiere, Dios te entiende, Dios te va a responder. ¿Qué es una iglesia que no tiene mensaje? Es una iglesia sin profecía, sin voz,
sin restauración. ¿Y qué es una iglesia con mensaje? Cuando vos, ¿cuántos de ustedes, no? Yo vi a muchos y vos me ayudás a mirar. Llega la persona totalmente destruida, luchada en la cara, se le nota, y la palabra de Dios la empieza a levantar. Y si tiene oído, pasa el tiempo y vos decís, qué bárbaro lo que hizo Dios con esta persona. Lo de la lucha es lo de menos, ¿viste? Porque eso siempre va a haber lucha. Pero cuando vos la ves y la escuchás hablar y decís, mirá cómo entendió, este sí que aprendió, está aprendiendo. ¿Y qué nos pasa a la mayoría? Porque gracias a Dios nosotros tenemos esto. Lo trabajamos y lo tenemos, amén. Pero eso no quiere decir, yo siempre digo en el Evangelio, vos egresás hasta hoy. Mañana tenés que rendir de vuelta. Amén. Amén. Muchas veces decimos cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor agarró a la iglesia. Estos son privilegios. Esta palabra que está tan violada y tan manoseada es una realidad en boca del Señor. Es un privilegio que después Dios, toda esa voz que oyeron los profetas y transmitieron a los padres, se la haya dejado a la iglesia. Y un día le haya dicho a la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es la iglesia la mensajera, esta que lleva la voz del Señor. Como dice, sabemos, Marcos 16, ¿no es cierto? No lo vamos a leer, ¿o sí? ¿Está? También tenemos que hacer una referencia a las señales. 16-14, ¿leemos? ¿Qué es lo más importante? El mensaje. Amén. ¿Se logra de un día para otro? No. No, para eso hay que congregarse como lo haces. Hay que ir a las oraciones como vas. Y hay que escudriñar la palabra y orar. Sí, Señor, nunca me dejes sin mensaje. Yo esa es una de las cosas que más disfruto. Poder decir, bueno, me toca, el Espíritu me dice, predicaste al día, bueno, y tener un mensaje. Sentarse ahí y decir, no tengo nada, y al rato o al otro día empezar a tener una pista e ir creciendo en una voz de que termina siendo algo que cuando lo terminás de ver decís, ¡qué palabra! Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, oír la voz de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Te cuento una anécdota. Yo cuando recién me llamaron y empecé a oír la voz, Dios me guiaba. Al principio estaba en un lugar donde no había palabra y por ahí me hablaba por medio de profetas, por medio de personas. Yo comprobaba ese mensaje. En oraciones, ¿viste? Venía alguien y me decía algo. No era que lo tomaba y me iba, sino que lo comprobaba. Me acuerdo de un verano que muy luchado y yo salía de donde estábamos reunidos, venía del mundo, estaba en la misma ciudad donde me había criado, miraba el cielo y decía, ¿me hablaste? No te puedo creer. Me habló Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se come? ¿Qué es? Y pensar que nosotros podemos continuar esa voz. Amén. Somos el repiquetear de la continuación de esa onda, ¿no? Amén. Amén. Por eso venían los profetas, ¿viste? Y tenían ese sello. Así dice Jehová. Ay, todo el mundo, ¿viste? A vos no te pasa que te van a hablar y decís, espero haber salvado la callada de acá, ¿viste? Haber devuelto lo que robé porque no sabés lo que te van a decir. Ese es el privilegio que tiene la iglesia. No puede ser algo común entre nosotros el mensaje. Es la columna vertebral de la iglesia, es el eje. Es nuestro objetivo, es el mandamiento y es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto cuesta trabajar el mensaje? Porque la palabra es muy grande, físicamente es grande la Biblia, desde el punto de vista del libro. Cuando se habla del espíritu de la profecía es infinita. Entonces te imaginas, no tenemos tiempo para el afán y la ansiedad. La prosperidad viene de Jehová. Yo hago lo de Dios, Dios hace lo mío. Eso no quiere decir que vamos a renunciar a todo el trabajo. ¿Está? El Señor en Mateo le dice, finalmente se aparece, 16:14, Marcos, perdón, 16:14, se le apareció a los 11 mismos,
Esta sería la parte legal. ¿Lo tenés? Y fíjate vos a quién se le apareció a darle este mensaje. Qué organizado que Dios, ¿no? ¿A quién le dio el mandamiento? Había 11. ¿Sabemos lo que pasó con Judas? Bueno, a ellos le dio la posta. ¿Viste la carrera de posta? A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo, les dio la posta: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y llevad mi voz. ¿Sí? La iglesia hoy tiene esa responsabilidad. La iglesia es la mensajera. Pero tiene que traer mensaje. Tiene que trabajar el mensaje y tiene que cuidarlo. Es hermoso cuando alguien te oye y te dice, nunca había oído eso. Es que no es que nosotros seamos especiales, es que escasea la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Conseguir una campera a alguien? ¿O llevarlo a Cristo? Cristo le va a dar campera, zapatos, pantalones, sombrero. Y eso no quiere decir que si tenés una campera se la tenés que dar. ¿Amén? El mensaje era lo más importante. Y después, hay algo también para decir del pentecostalismo marginal, que se va mucho por las señales. Las señales siguen a la palabra, está escrito. Amén. Amén. Las señales tienen que seguir a la palabra. Si las señales no siguen a la palabra, y hay señales, pero no hay palabra, la iglesia también está desenfocada. Te la hago corta. ¿Te acordás vos aquellos que vinieron y dijeron, Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos? No te conozco. No nos confundamos. Nosotros creemos en los milagros. Queremos ver señales, milagros. Queremos ver obras maravillosas de sanidad en el cuerpo, que Dios levante un paralítico, resucite un muerto. No hay límite. Creemos en todo lo que está escrito. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. No podemos hacer las señales. Pero hay algo que podemos hacer. Y es estar dispuestos a tener cada día un mensaje más contundente, abundante, brillante y abultado. Gloria a Dios. Amén. Eso sí lo podemos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Porque si te dicen andá a predicar, o decir, ¿qué le digo? Bueno, vení, preparate. Amén. Entonces no nos confundamos, porque hay muchos lugares donde hay señales y no hay mensaje. Esa no es la iglesia de Cristo. Mira, en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? Salvo. Mas el que no creyere, lamentablemente. Y estas señales seguirán a los que creen. Si las señales siguen a los que creen, ¿qué es primero? ¿La señal o el mensaje? El mensaje. Porque ¿quién va a creer si no hay mensaje? Bueno, lo dice mejor más adelante. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, nosotros eso lo creemos todo. Yo creo que la Biblia dice que Jesús sanaba los mancos. Hay una sola forma de sanar un manco, es poniéndole la mano. No hay otra. ¿Qué otra forma hay de sanar un manco? ¿Darle una foto cuando tenía la mano? ¿Te gusta, no te gusta? Yo lo creo. Para mí, sanar un manco es que la mano le aparezca. ¿Cómo? Milagrosamente. Es posible y está escrito. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo dice así? Mirá. Sí. ¿Vos lo creés? Sí. Eso pasa acá. Mira, todavía no nos pudimos organizar para hacerlo. Pero sí estamos organizados para lo que podemos hacer nosotros. Pero lo creen. ¿Oramos? Sana. ¿Está un paralítico? Señor, sana su alma. No, levántalo de la silla. Levanta la silla y se haga un asado. O se la devuelve al papi. Pero el punto pasa porque eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Sí? Por eso dice, y el Señor, después que les habló, versículo 19, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Igual que dice, lo veíamos en Apocalipsis
y vio a Esteban, ¿te acordás? Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándole al Señor. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fueron a sanar gente. ¿Qué fueron a hacer? A predicar, ayudándole al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Despacito. ¿Cómo? Confirmando la palabra con las señales que la seguían. A ver. Guarda con esto, Donde no hay mensaje, la señal no es segura. Amén. Cuando Moisés fue a Egipto, esperanzado de que lo que le había pasado en la zarza iba a pasarle con Faraón, las 3 primeras plagas se encontró con que el pueblo de Israel le daba la espalda, porque los magos de Egipto hacían lo mismo. Y no es fácil, ¿no? Ahora por un paralítico se levanta. Viene un brujo, toca a un paralítico, se levanta. Vos decís, tengo que revisar mi catecismo. 3 veces le pasó. ¿O no? Amén. Bueno, el pueblo estaba ahí. ¿Cuál es la diferencia? Esto lo vemos todos los días. Y recién, cuando ellos seguían en fe y demostraron justicia por su firmeza, se empezó a ver la diferencia. Y hubo un momento que los magos de Egipto, los brujos, no pudieron hacer lo mismo. Pero al principio estaban los primeros 3 partidos lo empataron. ¿Vos te crees que vas a ganar 5-0 y salir 1-1? No, nosotros creemos en las señales. Amén. Creemos en los dones de milagros y en los dones de sanidades. Amén. Creemos que Dios puede usar a una persona para hacer un milagro aunque no tenga el don. Porque dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Creemos que hay gente que tiene el don específicamente y hay gente que va a orar y Dios va a responder a la fe. Amén. También creemos que alguien puede haber bebido algo mortífero, va a orar y no se muere. Ahora, si vos vas a probar con un litro de palatión a ver cómo andás de fe, eso es tentar a Dios, ¿no? Pero las señales siguen al mensaje. Y el diablo no está preocupado por las señales, porque está bien esas señales. Viste que por ahí la gente viene y dice, Amén. San Cayetano me salvó la vida. Y vos mirás la televisión y me decís, ¿qué hijo del diablo, este ladrón? Un mago egipcio. Amén. ¿Cómo que no? Así es. La difunta Correa, todos estos chicos también hacen sus cosas, ¿no? Son espíritus, son legiones. Amén. Para confundir. Vos acordate de Moisés cuando empataba. Bravo, la historia decía, no, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. No te confundas. Lo que no tiene el diablo es mensaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y no toda la iglesia tiene mensaje, porque la iglesia que tiene mensaje es la que trabaja la palabra. Amén. Gloria a Dios. La que entiende el objetivo. Amén. Esto es así. Nosotros tenemos un mensaje y es lo más importante que tenemos. Porque ese mensaje que nosotros tenemos es el reflejo de la voz de Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. Todos tenemos que predicar. No todos somos predicadores, pero todos tenemos hemos oído. De una u otra manera, percibido, nos ha amanecido, no todo con voz audible, se dice oído, al entrar del sentir de Dios en tu corazón. Y bueno, eso es nuestro tesoro, lo que Dios nos dijo. Esa voz, que el día de mañana puede ser un testimonio, va a ser lo que va a salvar un alma. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te muestra algo íntimo, muy escondido de tu vida, en un idioma que solamente vos podés entender, de una circunstancia que solamente vos viviste. Como decir, yo estuve ahí. Y vos te encontrás con ese espejo y decís, ahora entiendo qué me tiene atado. ¿Cuánto vale eso? ¿Vale el diezmo? No. Siempre digo, Dios te cobra menos que el diablo. Y la realidad de que ahí te quedó un mensaje. Porque después vos fuiste la palabra a ver qué te pasó. Y entendiste el espíritu de la profecía. Y aprendiste un versículo y otro, y esto pasó en tal lado, porque el mismo que te empezó a hablar acaba la obra.
Y el día de mañana te encontrás con alguien que te dice algo y vos le decís, pará, mirá, lee acá. Esto es lo que te está pasando a vos. Amén. ¿Viste? En días de Nehemías, nadie quería ser albañil. Todos querían ser profeta, sacerdote. Amén. La iglesia, el capitán de la iglesia, el oro de la iglesia, el tesoro, es el mensaje. Amén. ¿De qué sirve un culto si el que predica no tiene mensaje? No se preparó en la semana y viene acá y te dice, bueno, sí, porque Pulgarcito. Pulgarcito no era tan malo. Tenía mal carácter, pero no era malo. ¿De qué sirve? Fábulas, sueños. Por eso Dios dijo en día de Jeremías, comparó el sueño y la visión, que son verdaderas, cuando Dios te la da, y a veces es personal, pero no es una predicación, no es un mensaje. Amén. Con la paja. Y la palabra de Dios dijo que era el trigo. Y nadie hace pan de paja. ¿O sí? Se hace ladrillo, pero no pan. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada, porque la paja se desechaba. No se puede comparar una inferencia con una revelación. Amén. Nuestro capital es el mensaje. Gloria a Dios. Amén. Y de eso vamos a vivir. Y de eso van a vivir los demás. Sí, vamos a vivir espiritualmente. Amén. Esa es nuestra riqueza. Hablando del mensaje y no del mensajero. Jesucristo, Juan el Bautista vino y dijo esto. Mirá, Mateo 4:17. Terminando. ¿Cuál era el mensaje central del Nuevo Testamento, por así decir, incluye a Juan? Juan fue el último, en realidad fue Jesús, el último profeta. ¿Amén? Juan sería el anteúltimo. Era el reino de los cielos. Esto es muy interesante y antes de leer te digo lo siguiente. Juan y Jesús eran, Juan era levita. ¿Te acordás que su padre Zacarías era sacerdote? ¿Sí o no? Sin embargo, Juan no siguió los caminos del Padre, no sirvió en el templo, fue levantado teniendo la honorabilidad de la familia, fue levantado como profeta, vivió en el desierto y un día apareció a Israel con un mensaje. Era el pregonero. Atrás mío viene el rey, era el que anunciaba el camino al Mesías. Juan, siendo levita, fue levantado como profeta y ofició. No el sacerdocio, sino el ministerio profético. Trajo un mensaje de Dios. Y empezó hablando del reino de los cielos. Era israelita, pero no habló de Israel. Habló del reino de los cielos. ¿Ves la diferencia? Jesús vino atrás de Juan. También siendo israelita, judío de nacimiento de la tribu de David, Galileo por adopción, Jesús era de Belén, de Judea. ¿Alguien tiene duda de que Belén era de Judea? Y el Señor, siendo israelita, y habiendo venido la palabra a través de Israel, no habló de Israel, habló del reino de los cielos. Amén. Y la iglesia tiene que hablar de lo mismo. Amén. ¿Amén? Y ese es el mensaje central de los evangelios. 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Lo tenés? Amén. Perdón, bueno, te leo Juan, después te lo leo después. Mateo 4:17 te dije. Lo tengo al revés. No sería la secuencia, este sería el segundo. Jesús, ¿cómo comienza su ministerio? Así, diciendo, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, que está invertido acá. Mateo 3, 2. Ahí está. Léemelo ahora. Esto es muy interesante con respecto al mensaje. Porque el reino de los cielos es espiritual. Amén. No era de este mundo. Pero para entender algo espiritual hay que tener discernimiento. Y ellos empezaron hablando de cosas espirituales, siendo los dos israelitas. No hablaron de nacionalismos. Qué interesante para la iglesia esto, ¿no? No hay raza, no hay etnia, hay un reino espiritual. Amén. Ese es nuestro anuncio. Pero para eso necesitamos crecimiento espiritual, despertar espiritual y discernimiento espiritual.
sino vamos a hablar de lo de acá abajo. ¿Amén? Amén. Y a los discípulos los envió Jesús, Mateo 17, la primera vez que envía a los 12, ¿te acordás que envió a los 12 y después los 70? ¿A qué los envió? A hacer escuelas. No critico a nadie, pero yo te cuento. ¿A qué los envió? A anunciar. ¿Qué? A ver qué dice. Mandó a los 12 diciéndole, haciendo una escuela a los 12. El reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos para las almas. ¿Amén? ¿Cuál es? Que hay un reino espiritual que nosotros anunciamos en el nombre de Jesucristo, porque las personas que no tienen a Cristo en el corazón y están en tinieblas, con todo y eso, ya pertenecen a un reino espiritual. Amén. Pero no precisamente el reino de la luz, Amén. sino el reino de las tinieblas. Amén. Y que lo que nosotros vemos, ira, enojo, robo, es la manifestación de espíritus inmundos, que de no haber esos espíritus, no había ese comportamiento, porque el espíritu es antes del comportamiento. Y nosotros anunciamos al reino de los cielos, que tiene un solo rey, que es Jesucristo, de un reino espiritual, y todo el contenido de esto está apuntado a eso. ¿Amén? A vivir en el espíritu, a andar en el espíritu, a despertarse espiritualmente. A crucificar la carne, porque a Cristo hay que predicarlo con la cruz. Eso lo vamos a ver el miércoles. El mensaje sin la cruz no es el mensaje cristiano. Te cuento algo. ¿Estamos incluidos nosotros en esto? Sí. ¿Por palabra de quién? De Jesucristo. Mateo 8:11. Lo más importante es el mensaje. Y si vos no tenés el mensaje, entonces estás perdiendo tiempo. Amén. Empezá a dedicarte a eso. Mateo 8:11. Y os digo, acá entramos nosotros, que vendrán muchos. Jesús estaba en Israel. Y le empezó hablando a los judíos porque a los suyos fue enviado, ¿te acordás? Pero él profetizó diciendo, del oriente y del occidente. ¿Nosotros dónde estamos? Occidente. En occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? En Israel. En el reino, qué bellísimo, bello, ¿no? Bellísimo, porque si Jesús hubiera dicho de Israel, me mataba. Pero ahora habla de un reino de cual yo puedo entrar por la fe. Amén. Amén. Y donde entramos, tanto judíos como gentiles, como dice Pablo, a través del arrepentimiento por creer en Cristo. ¿Algo más? Romanos 14:17. Y ese es nuestro anuncio. Te vuelvo a repetir, la persona ya pertenece a un reino, mi vida. ¿Sí? Donde todos son malos. Amén. Mirá qué lindo. Hablando de tantas cosas, pero no importa. A ver, decimos. 14:17 Romanos. ¿Qué te dije, Romanos? Sí. Ajá, no, estás atento. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no tiene que ver con el cuerpo, no tiene que ver con lo terrenal. Sino, mira qué lindo. Justicia, paz. Mira si Jesús hubiera venido y hubiera dicho, bueno, hagan templo, estén en línea, hagan que salgan a correr. Nosotros, como iglesia, ¿qué pienso yo y qué piensa la iglesia del Río? Nosotros predicamos la palabra, no vigilamos las personas, porque eso es trabajo del Espíritu, no de vigilar, de pastorear. Si vos o yo hacemos algo que no va con la palabra, el Espíritu Santo nos corregirá. Pero la iglesia no puede entrar en tu privacidad. Yo siempre le digo a los hermanos, no entramos en la privacidad de la gente. La palabra, tu fe hace el resto. ¿Está? Si vos en tu casa tenés un Buda grande y pusiste un colchón y dormís ahí en las piernas del Buda, feliz el sueño. Lo que sí no invite a nadie a tu casa. Porque la responsabilidad de la iglesia está en el mensaje, no en el seguimiento del mensaje. Como muchos de los pentecostales piensan que la iglesia es responsable de la santidad de la gente. No, vos podés apagar el cigarrillo de afuera. El tema es el día que el Espíritu Santo te diga, no fumás más.
¿Sí? Hay cosas íntimas que solamente el Espíritu puede pastorearnos. A ver, no seamos santurrones, seamos cristianos. El mensaje del reino de los cielos excluye miles de prácticas que tienen que ver con el cuerpo, con la cultura y con la sociedad de la persona. Y ese es el anuncio. Amén. Dos cosas más sobre esto. Primero, Jesús descarta que vos no sos del mundo. Que ya te diste cuenta que no sos del mundo. ¿No? Dios le habla a un pueblo que tiene ya concebido que no es del mundo. Si no es como un tira y afloja, ¿no? Jesús te dice, orá. Vos decís, no, yo soy un mundano, arrepentiste. Ah, sí. ¿Arrepentiste vos? Se supone que vos ya te diste cuenta que el mundo te hace mal. Dios le habla a los suyos y los invita a profundizar la entrega, la consagración. Jesús dijo, ustedes no son del mundo como yo no soy del mundo. Es muy importante que si vos todavía te considerás de este mundo, bueno, ores por eso. Porque si vos te considerás de este mundo, es para vos una batalla, no la lucha contra el pecado. Es dejar el mundo. Amén. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Buscamos Lucas 14, 18. Eso te lo digo, me digo que te lo diga, te lo digo. ¿Sí? Por eso también dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Porque es un calvario para el que no entiende todavía que no es del mundo, oír el mensaje. Es un calvario. Pero se ora por eso, se ora, Señor, mostrame que yo no soy del mundo, revelámelo y yo digo a este mundo cruel. Viste que todos decían, adiós, mundo cruel, se tiraban del cordón de la vereda. Acá, vos tenés que dejar el mundo si querés que la palabra te entre. Porque Jesús le habla a los que han dejado. Mirá, ¿qué te dije? Lucas entusiasmo y me pierdo. No, Lucas 4, 18. Ajá, por eso no lo encontramos. Amados, ¿te dejan ver que nuestro capital es el mensaje? Amén. Mirá lo que dice acá, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a leer esto y vamos a hablar de otra cosa. ¿Estás? No de lo que dice el pasaje en primera agua. ¿Sí? ¿Estás? Jesús. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? En Nazaret de Galilea. Jesús se levantó y abrió el rollo del libro y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, todo esto que Jesús dice que va a hacer, se lo va a hacer a personas que están, ¿dónde? ¿En el reino o en el mundo? En el mundo. Recuperatorio, martes a las 18. Amor, en el mundo, ¿sí? Está el quebranto de corazón. Por eso te dije, no vamos a hablar del versículo. Vamos a pasar al espíritu de la profecía y vamos a extrapolar, ¿sí? ¿Dónde está el quebranto de corazón? ¿En el reino de los cielos? No. En el mundo. ¿Y dónde están los cautivos? El diablo que no les abre la cárcel y que no pueden salir de su vicio, de su adicción, de su ira, de lo que sea. ¿Dónde están? En el mundo. En el mundo. ¿Y los ciegos? En el mundo. Y los oprimidos del corazón, los que tienen depresión, oprimidos, depresión, tristeza, angustia, ¿sí? O, popularmente dicho, hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Sí? O dicho de otra manera, hoy no es mi día. Y van 150. 365 menos 150 no llegaba a fin de mes.
Esto pasa a la persona que no está en el reino, que no acepta, que no recibe la luz y no recibe el mensaje. Y Jesús está diciendo, así van a vivir allá afuera. Bueno, Amén. cuando Jesús viene, vos seguís quebrantado corazón, después que te... No, y seguís cautivo, no porque buscas tu liberación. Seguís ciego, no, empezás a ver mi vida. Y la opresión la combatís. No es que el diablo no te va a querer oprimir, pero la combatís. Aprendés a orar, a lucharla, a mantenerte gozoso, a reprender. Y sí, tenés lucha, pero no te roba el día como antes. Amén. Cada día le descontás más. ¿Amén? ¿Sí? A no ser que vos te levantes y digas, bueno, hoy, prepárense todo. Hoy los aquí. Y las legiones atrás. Gozo la alegría de mi corazón. Chicos, hoy úsenme porque hoy me levanté cruzado y ¿sabes qué? Estoy para reventar cualquiera. Y vienen todos los espíritus y dicen, ¿te puedo tocar? Sí, sacame a bailar. Pero es una decisión que tomamos. Hoy me usa el diablo. Hoy juego visitante. Es una decisión. ¿O no? Corazón. Resumiendo y terminando. Entonces, afuera, el mensaje es para los que están afuera. Amén. Jesús invita al reino porque en el reino hay gozo, paz en el Espíritu Santo. Final, Romanos 10:11. No hay salvación si no hay mensaje. Esto es lo peor, ¿no? ¿Alguien se va a salvar en el reino de las tinieblas? No. Ni yo ni vos. Salid del mundo, dice el Señor, y yo os recibiré, ¿cierto? O dicho de otra manera, en realidad dice salid en medio de ellos. Pero no te va a decir salid en medio de Isaías, de Jeremías. En Romanos 10:11, la iglesia está para que la gente sea salva. Cambio de vida, porque la vida sin Cristo duele mucho. Aprendo a vivir, aprendo a amar, aprendo a convivir, aprendo a relacionarme. Dejo de sufrir, porque no sufrimos por la santidad que tenemos. Sufrimos por el pecado. Y después salgo de la ira venidera porque el hombre le es dado morir una vez y después va a juicio. Primero es el juicio de la iglesia y después es el juicio de los gentiles, que son aquellos que no estuvieron en la iglesia. ¿Sí? Igual es medio complejo todo eso de lo que es escatología. Pero si no hay mensaje, la gente no va a conocer a Dios ni va a poder invocarlo, como vamos a leer ahora, ni se va a salvar. Va a llegar a las iglesias pero con otro objetivo. Objetivos temporales, terrenales y materiales. Y eso es perdición. Y eso es lo peor. Porque un alma que no tiene precio tiene gran valor y vale más que todos los tesoros del mundo. Amén. Amén. Y en Romanos 10:11 dice la Escritura, Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, ¿dónde estaba esto? En Isaías. ¿Está? El que creyere, y nosotros en el mundo conocimos la vergüenza. El que creyere, ya no será más avergonzado. Porque ahora tiene armas, tiene recursos. No tenés por qué vivir la vergüenza si la palabra ha entrado en tu corazón. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque en el reino de los cielos no hay nacionalidad. Amén. 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 Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, y esto no solamente lo dice a cada palabra. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor Será salvo. Pero ahora dice Pablo, esto es lo que estaba escrito, y Pablito divino, estaba todo bárbaro. Romanos. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual? ¿Cómo van a invocar si no está haciendo un templo? Si estás con ese objetivo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual? Abre otra pregunta y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quién? Y cuando alguien no oye es porque el otro no tiene mensaje. ¿Sí o no, corazón? ¿Cómo podrán invocar si no han oído? No podrán. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ¿cómo enviarán a los que no se han preparado?
como está escrito. Y acá está la parte bellísima. Así nos ve Dios a nosotros, los que llevamos el mensaje, los creyentes. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas o el Evangelio. De los que vienen con el mensaje del Rey, no con psicología, moral, ética, mercantil. Amén. Lo otro es una sentencia. Digo, ¿no es hermoso ser profeta? ¿No es hermoso ser mensajero? Bellísimo decir, háblame Señor. Y por ahí Dios te habla una palabra que vos decís, ¿dónde la meto? Porque no es para mí, no es para ahora, no veo dónde colocarla. Pero la guardás. Y esto es lo que tiene Dios, ¿viste? La guardás. Guardás, prestás atención, la calcás. Como le dice Pablo a Timoteo, calca perfectamente la forma de las sanas palabras que de mí has oído. En el griego dice así. Y por ahí pasa 1 o 2 días y te encontrás con una situación. Y una persona. Y viene el Espíritu Santo y te dice, es para ella. Y vos agarrás del tesoro de tu corazón, de la abundancia del tesoro de tu corazón abre la boca, sacás esa palabra y ves cómo Dios, cómo termina esa secuencia de Dios me habló y ahora lo acabo de entregar. La persona se reconforta. Le diste una palabra de Dios. Fuiste ese depósito. ¿Amén? Amén. Amados, sin mensaje somos la iglesia de la Odisea. Dios bendiga a la iglesia de la